Hola compañeros, buenas tardes. Hoy estamos con trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, pensionados, jubilados, sin dígito sindical. Hoy 9 de marzo de 2021, 4:30 p.m. Soy Marco Modano desde Cambio Sindical. Se tratará toda la duda sobre la Caja de Previsión Social, Captralip, y las dudas que ha generado ya la desaparición de esta, para dar una nueva institución que se encargará de todo esto. Hoy estamos con el licenciado Carlos González Merino, con el señor Plaza Clemente, la señora Luz Rivera, Rigoberto Román, Francisco Romero, Pedro Rendón, Hugo Salinas y Raúl Morales. Licenciado, buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Luz, buenas tardes. Buenas tardes. El señor Plaza, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues sí, licenciado, pues ahora estamos con esta situación de la caja. No sé qué nos puedan comentar usted, señor Plaza. Pues que sí es grave el asunto por el hecho de que falta información, y yo creo que el motivo de hoy principalmente es aclarar dudas, darles algo de certeza a los compañeros jubilados, pensionados y activos en cuanto a los cambios que se van a dar por parte de la Captralip, y que bueno, ya hay pláticas de la jefa de gobierno y Joel Ayala Almeida, que es nuestro representante de la FECSE. Consideramos que la información es básica e importante para disipar dudas y además evitar el que haya malas informaciones, que haya comentarios falsos donde lo único que se hace es dejar en incertidumbre a nuestros compañeros jubilados, pensionados y activos. Considero que la información es lo más básico e importante para que en lo futuro veamos las mejoras o las mejores condiciones para hacer valer los derechos, los cuales ya tenemos preservados en el reglamento de la caja y en el mismo reglamento de la caja y en las condiciones generales de trabajo. Hay varios temas que esperamos el gobierno tenga en cuenta, de varias situaciones que han quedado pendientes desde el 2018, 2019, 2020 y 2021, donde hemos estado insistentes en ver los programas de retiro jubilatorio, algunos asuntos que se han quedado pendientes, como son pagos de gastos de defunción, pagos de 5% fondo de la vivienda y muchos temas más que ahorita pudiéramos enumerar, pero yo creo que lo principal de esta reunión, de esta convocatoria de hoy, es pues que se dé la información para que la gente no esté con incertidumbre en lo relacionado a lo que ha pasado con la Captralip y lo que está pasando. Ya hay pláticas de la jefa de gobierno y a su vez también con Joel Ayala Almeida, que es el director ahorita, el representante del Sindicato Único a nivel de gobierno. Y bueno, pues que el licenciado Merino ya tiene, sabemos y tiene la entera confianza en nosotros, que él sabe de pláticas que han sostenido, donde ya nos puede dar una información más amplia de todo lo que aquí se comenta. Luz, ¿alguna pregunta que tengamos con respecto? Sí, buenas tardes, Marco. Buenas tardes, señor Plaza. Bueno, yo creo sería conveniente que nos abocáramos un poquito a hablar de la historia de la caja y de cómo ha funcionado en estos años desde que formalmente se empezó a funcionar. Yo tengo datos de que desde 1947 había trabajadores a lista de raya, pero que carecían precisamente de un esquema de seguridad social o de previsión social. Y fue ese uno de los motivos por los cuales se conjuntaron y formaron esta caja. Para 1962 pues empezó a funcionar ya oficialmente, teniendo aportaciones tanto del gobierno como del trabajador, como de los intereses que se generaban de las inversiones de esos fondos que se juntaban. Y la idea de esto era dotar o que los trabajadores tuvieran esa previsión social, pero el objetivo también era que se hiciera una administración eficiente de esos recursos. Y bueno, a lo largo de los años se fueron ampliando algunas prestaciones de estos trabajadores, como los préstamos de vivienda, el incremento de préstamos al menos a corto plazo, y se les proporcionó de servicio médico al trabajador y a su familia a través de un convenio. Pero la primera pregunta que yo le haría al licenciado es si esa administración
verdaderamente ha sido eficiente o ha habido irregularidades a lo largo de estos años. Bueno, primero tendremos que ver la historia y cómo nace la Caja de Previsión para Trabajadores a lista de raíz. Nace por una necesidad que tiene el propio gobierno, donde estaban los trabajadores, fundamentalmente eran los de bacheo, los de asfalto, los trabajadores manuales que estaban, y entra una situación precaria de que no tenían la seguridad social, los salarios eran bastante bajos y bueno, fue una situación que estuvo el regente Uruchurtu, que fue el que firmó la constitución de la Caja. La Caja nace como algo alterno a lo que es el ISSSTE, porque tampoco la Caja da toda la situación de seguridad social. La Caja nada más brinda algunas parcialmente, pero el servicio básico de la seguridad social, que es la salud, la brinda el ISSSTE por convenio que tiene con la Caja. Y entonces el trabajador de la Caja contribuye con un 6%, cuando los trabajadores de nómina 1 contribuyen con el 8%. El gobierno en lo que es el ISSSTE contribuye con el 17.75%, y por lo que es en la Caja es un porcentaje muy inferior, y además como tienen el control de los presupuestos, ahorita tiene como 15 años el gobierno que no está aportando a las AFORES, ni le está aportando al ISSSTE, ni menos aún a la Caja. Entonces yo no sé de dónde despiertan tanto amor los que se dicen representantes sindicales a defender aparentemente a los trabajadores, ¿sí?, cuando ellos han traicionado a los trabajadores desde hace 15 años. Le firmaron en el 2012, Juan Ayala hizo las primeras modificaciones al reglamento que afectaron a los trabajadores, y nadie de los que están ahorita protestó, y ahí estaban físicamente, porque muchos de ellos se han venido ampliando y ampliando y ampliando, y ya les gustó seguir estando ahí, y nunca presentaron ninguna situación de luchar por lo que se estaba privando a los trabajadores. Últimamente, en el 2019, para ser exactos, en el mes de julio, que entra Castelán como presidente interino, cosa que no existe en los estatutos, y con la complacencia de la generalidad de los secretarios generales, ¿sí? Hasta en ese momento ahí que había, de acuerdo a los procesos que hubo en las secciones, esos secretarios generales aprobaron el nombramiento transitorio y como le llaman, interino, de Castelán. Y Castelán y Efraín, que fue secretario general de la sección 2, fue la primera puñalada trapera que le dieron a los trabajadores, firmando las reformas al reglamento de la Caja de Previsión para Trabajadores de lista de raya, donde había 16 reformas de fondo que afectaban a los trabajadores. Se cambiaban las naturalezas de las pensiones, se cambiaba la edad del trabajador, se disminuía o quitaron prestaciones, como el hecho de que la viuda, si no tenía la edad de 50 años, no se le podía pagar la pensión, por ejemplo, que el trabajador nada más iba a gozar de una sola pensión.
que el trabajador ya no se le pagó de manera retroactiva su pensión al día en que se jubilaba, sino que ahora es de más 5 años atrás, cuando la responsable de cuantificar mal la pensión, pues eran las autoridades de la caja, no del trabajador. El trabajador ignora hasta cuánto aporta. El trabajador ignora cuál es la cantidad que le corresponde de pensión. Y la representación que se dice sindical nunca ha tenido la atención de informar a los trabajadores de las situaciones que predominan en la caja. En la caja hubo un desfalco de más de 1.500 millones de pesos, dicho por la propia Contraloría de la propia caja, y nunca se hizo nada, ¿sí? Entonces yo no veo ahora que se quieren limpiar las manos, ¿sí?, cuando ellos mismos ya traicionaron a los trabajadores, y que un grupo de jubilados de la organización que se llama Alianza por un Futuro Mejor, y también un número considerable de trabajadores activos que marcharon en las calles y que fueron al centro histórico a reclamar que no se hicieran esas reformas a los reglamentos. Esos trabajadores el día 24 de octubre del año próximo pasado tuvieron una respuesta favorable a que esas reformas que ya habían sido aceptadas por los que se dicen representantes sindicales, ¿sí?, fueron quitadas, derogadas, porque no permitieron entrar en vigor, a consecuencia de la lucha que hicieron los trabajadores jubilados y pensionados y activos, ¿sí? Quiero con esto decirles que son personas bastante mayores de edad y que algunos hasta con sillas de rueda o bastón o de estas que agarran para apoyarse, ¿sí? Estas personas marcharon. ¿Y quién del sindicato salió al frente de eso? Nadie. Nadie. Ahora no saben ni lo que es la caja. No saben ni cuándo se creó la caja. No saben ni cuál fue el objeto de la caja. Y ahora se ponen a hablar, ¿sí? Los trabajadores de la Caja de Previsión para Lista de Raya, desde 1961, tienen el derecho de integrar las prestaciones que reciben en activo para que se cuantifiquen al momento de que se les dé su pensión. Desde 1961. ¿Y qué han hecho las representaciones sindicales al respecto? Porque no se las cuantifican así. Les dan unas míseras pensiones. ¿Y desde cuándo empezamos a pelear porque esos trabajadores tuvieran mejores pensiones? ¿Sí? Y nosotros lo hicimos como Alianza por un Futuro Mejor, como abogados dando la asesoría, y jamás el sindicato ha salido a defensa de los trabajadores. Es más, el propio sindicato acudía a los centros de trabajo a decirle a los trabajadores que eso era falso, que no hicieran caso de eso. Ahora que nosotros también luchamos para que no se hicieran las reformas del reglamento, ¿sí? También fueron los del sindicato, los secretarios generales y delegados de trabajo y de los propios comités ejecutivos seccionales que iban a los centros de trabajo a decirle a los trabajadores que eso no era cierto, que era falso lo que estábamos diciendo nosotros, ¿sí? O sea, ¿quién está traicionando a los trabajadores? Ahora, hay el comentario de que yo como Carlos González Merino no debo ni tengo por qué intervenir, ¿sí?
Yo les quiero decir aquí que su propio presidente que estuvo en turno, aquí está, es una copia certificada del nombramiento que aquí tengo, que lo obligó el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a reconocerme los derechos como jubilado, ¿sí?, con derecho a voz y voto dentro de la organización. Esto es producto de un laudo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿sí? Eso es para que los secretarios generales, que se dicen secretarios generales, ¿sí?, conozcan la razón del por qué sí tengo voz y voto. Eso es por un lado, y por el otro lado tengo también voz y voto en mi sección y tengo voz y voto en el Comité Ejecutivo General. Si no es asistido, porque ellos de manera violenta, ¿sí?, usando la fuerza, me han dicho que no asista. Entonces, no te vas a poner a gritar en un desierto o a sembrar en un desierto porque no nace nada. Y eso es lo que ellos son, un desierto, donde ninguna semilla prospera, solamente su voluntad para seguir fregando a los trabajadores, porque eso sí lo hacen bien. Tienen 15 años jodiendo a los trabajadores a la fecha. Después de eso, les quiero decir que la caja tiene una razón jurídica cuando nace, pero esta nace cuando el gobierno, la ciudad, hoy era departamento del Distrito Federal. Como departamento del Distrito Federal, dependía de manera directa del Ejecutivo Federal. Y entonces ahí, cuando nació la caja, estaba investida de legalidad, porque el Ejecutivo Federal sí estaba facultado para reglamentar en ese aspecto. Pero en el 1997, que hubo reformas constitucionales y que deja de ser departamento del Distrito Federal y pasa a ser gobierno de la Ciudad de México, ¿sí?, entonces hay una situación de inconstitucionalidad, ¿sí? Hay una situación de inconstitucionalidad porque la Constitución en su fracción 31, ¿sí?, habla de las facultades de los organismos públicos descentralizados y habla de las facultades que solamente legislar en materia de seguridad social era una facultad o es una facultad del Congreso Nacional, ¿sí? Entonces ya ahí ya tuvo una inestabilidad jurídica la existencia de la caja. No obstante, por el temor o por la inseguridad de cómo pudiese tener esta situación, se mantiene ese organismo así. Y bueno, pues hemos sabido y todos tenemos conocimiento que ha sido la caja chica, no tan solo de este gobierno, sino de los demás gobiernos anteriores. Ha sido una caja chica, donde faltan los fondos de los trabajadores y nadie dice nada. Tan solo 3 secretarios anteriores al mismo Juan Ayala pidieron prestado a los fondos de los trabajadores del Fondo de Retiro Jubilatorio, del FONAC, del SAF. Han pedido prestado arriba de 50 millones de pesos y nunca se los han devuelto, porque no hay quien audite esa caja. No entra dentro del presupuesto general. Las prestaciones de los trabajadores, como se refiere a los préstamos a mediano, corto, largo y hipotecarios, son precarios. No hay. Si hablas de préstamos hipotecarios, no les dan a los trabajadores préstamos hipotecarios porque no hay. Hablas de los préstamos a corto plazo, el que más le dan son 9,000 pesos, cuando el ISSSTE te da, al que menos le da 36,000 pesos.
cambia mucho la cuantía. Ahora bien, digo, lo que nos debemos enfocar en esta situación es ver que los trabajadores no salgan afectados. No me interesa el color que le pongan, no me interesa la estructura que pueda tener, el nombre que le puedan dar. Lo que me interesa es que ninguna prestación de los trabajadores se pierda. Eso es lo que me interesa. Ahora bien, estábamos señalando que en el 97 hubo reformas constitucionales. Desde entonces entra a la ilegalidad la caja. Pero vamos más allá. Entre esos artículos se crea, se da un lugar específico al gobierno en la ciudad en el artículo 122 constitucional, en el cual se crea también los estatutos del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno de México, de la ciudad del Distrito Federal, perdón. Y esos estatutos eran una analogía de constitución local, ¿sí?, que regulaba al gobierno en la ciudad. Entonces, seguimos en ese aspecto y hoy tenemos una constitución de la Ciudad de México que no tiene una ley reglamentaria por lo que respecta a materia laboral, no tiene una ley reglamentaria por lo que respecta a la seguridad social. Estamos colgados de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pero esa es norma de carácter federal, no es de carácter local. Pero sí tenemos una constitución de carácter local, que si ustedes observan el contenido de los artículos 4, 5 y 10, ¿sí?, donde los derechos de los trabajadores se elevan al rango de derechos humanos que dice la Constitución local. Mas sin embargo, ustedes hacen una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y esta se declara incompetente, ¿sí? Pero no es por que no sepa que son derechos humanos, ¿sí? Más bien es por ignorancia. Entonces, la situación esta de los trabajadores, les están quitando, por ejemplo, a muchos trabajadores la seguridad social. ¿Y qué han hecho los secretarios generales? Sí, yo veo que hay trabajadores que ya son sindicalizados y tienen el nivel 4.9 y que no le pagan las prestaciones de las condiciones generales de trabajo. ¿Y qué han hecho esos secretarios generales que hoy están tan indignados en que les van a quitar la caja de previsión de trabajadores a lista de raya? El nombre propio de esta institución, ¿sí?, es, ¿cómo le podemos decir? Está relegando a los trabajadores, los está, ¿cómo se llama? No, es estar denigrando. Limitando. No, cuando se segregan a los trabajadores de un sector, es lo que le hablan de la, ¿cómo se llama? Están en el 206 de fracción cuarta del Código Penal. Discriminando, sí, esa es la palabra correcta. Está discriminando a esos trabajadores. ¿Y qué dice el 206 del Código Penal, fracción cuarta? Sí, dice que ningún servidor público podrá privar a los trabajadores de sus prestaciones sin una razón justa y o justificada. Y ustedes me pueden decir si a todos los trabajadores que hasta ahorita tenemos conocimiento, a los que no les pagan sus prestaciones y que sí son de base, esos trabajadores no están siendo discriminados. ¿Y qué? ¿Dónde se interesa la representación sindical por ellos? Al contrario, los han agarrado para estarlos extorsionando, para estarles quitando su dinero, ¿sí? 10,000 trabajadores estaban siendo extorsionados por los propios representantes sindicales. ¿Y quién dijo algo de eso?
¿Quién le dijo a la persona que los extorsionaba que eso no tenía que hacerlo? Y ahora sí muy valientes. ¿De qué? ¿Con conocimiento de qué? Si no saben ni por qué van a pelear. A ver, Lick, entonces para que nos quede retomando lo que usted dijo y en relación a la pregunta que le hacía al inicio, entonces la administración no ha sido eficiente, además de que no ha sido eficiente la administración de estos recursos de la caja, también las prestaciones para los trabajadores no han sido suficientes, ¿no? Y no ha habido esa representación sindical que merecen los trabajadores. Y retomando el comentario que hizo el señor Plaza, yo quiero que usted me haga el favor de explicarme qué significa. Una cosa es desaparecer la caja y otra es transformarla en un organismo o en una figura administrativa diferente. Porque cuando uno escucha la palabra desaparecer, pues viene esa incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre de nos vamos a quedar sin el ingreso, qué va a pasar con los jubilados, y por otra parte también la incertidumbre está, y a lo mejor la mala información quizá de los secretarios que están ahorita o de la gente que tiene quizá algún interés en que las cosas permanezcan de esta manera que no están funcionando, también atribuyen a que por qué la jefa de gobierno o por qué el representante del directorio se toman esta atribución. Yo quiero que usted me explique si con todo esto que nos habló hace un momento de esa cuestión jurídica, explica esa razón por qué se tuvo que tomar esa decisión en este momento, precisamente para acabar con toda esta ineficiencia, con toda esta dificultad que tenían los trabajadores para precisamente gozar de esas prestaciones que no se les estaban dando, ni servicio médico, ¿no? Y si ellos tienen esa facultad para hacer estos cambios hoy. Claro, están facultados. Si ustedes ven el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad de México, la titular de la relación laboral del contrato colectivo lo es la jefa de gobierno. Entonces, con eso sí tiene ella todo el derecho de reestructurar las cosas, de mejorarlas por lógica. Nosotros tenemos normatividad que prohíbe que haya acuerdos negativos hacia los trabajadores. Tienen el derecho los trabajadores de demandar la nulidad de cualquier acuerdo que los afecte, aun cuando fuera firmado por la jefa de gobierno o por el propio sindicato. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? No estamos acostumbrados al cambio. Yo acepto el cambio si en él no devienen perjuicios para los trabajadores. A mí no me interesa el nombre, ni el color, ni nada de eso. A mí me interesa que los trabajadores tengan lo que les corresponde y los jubilados tengan lo que les corresponde. ¿Sí? Y si se pueden mejorar, como en el caso que se va a mejorar lo relativo a préstamos hipotecarios, préstamos a largo y mediano plazo, préstamos a corto plazo, se van a mejorar porque se van a homologar con los del ISSSTE, ¿sí? Está mejor en ese sentido. Entonces, bienvenida esa reestructuración, esa reforma. El hecho de que desaparezca o no, como quiera jurídicamente, ya no va a llamarse caja de previsión, ¿sí? Y decía yo que el nombre era discriminatorio, porque los de lista de raya traen una historia que en las haciendas antiguas, antes de la revolución, y eran los trabajadores que se les pagaba con arroz, con frijoles, con aguardiente, con pulque, con mezcal, se les pagaban sus salarios a esos trabajadores. Por eso, así se llamaba a lista de raya. Entonces el nombre mismo es peyorativo y es discriminatorio, ¿sí? No se hizo con esa finalidad, me supongo, pero pues estábamos muy cerca del movimiento de los obreros que hubo, tanto en Río Blanco, Cananea y el movimiento de Santa Teresa, que son movimientos obreros que dieron causa a la evolución de tener mejores condiciones laborales, ¿sí?
que lógico sus secretarios desconocen. Ellos no saben de cambio, ellos saben de cobrar su quincena, eso sí, que esté correcta, que no le falte ni un centavo, que se frieguen a los trabajadores. Y con este respecto que toca, nos hacen preguntas los compañeros, ¿no? Los que ya tienen préstamos hipotecarios, que tienen préstamos a corto plazo, ¿qué va a suceder con ellos? Todos ellos se pasan las mismas condiciones que los tienen ahorita. Seguirían pagando No lo hay mismo. ninguna alteración ni nada, y la caja tiene la obligación, o el organismo que se cree provisional, tiene la obligación de hacerles las indicaciones a dónde van a tener que cumplir con esas obligaciones. Ok, licenciado. También para dejar claro, licenciado, la participación del sindicato, no hay ninguna participación y se les toma en cuenta de la situación de cómo está ahorita. Bueno, aquí hay una cosa que, bueno, digo, sería estar redundando. Los señores secretarios que se dicen, ¿sí?, en su mayoría, ya no tienen personalidad jurídica. Ok. Una. Y cuando quieran lo discutimos sobre su personalidad jurídica. Dos, el que es titular del contrato colectivo de trabajo de los afiliados al Sindicato Único de Trabajadores, pues lo es el sindicato y lo es el Comité Ejecutivo General. Okay. Ante la ausencia del Comité Ejecutivo General, ellos votaron por la creación de un consejo y hoy lo desconocen, ¿no? Entonces, lo que no entiendo. Y sobre todo, ¿no, licenciado? Que sí van y cobran las cuotas, ¿no? Por eso, ahí sí no hay problema. Y ahorita lo Pero, desconocen. por ejemplo, como se los dijimos con mucho tiempo, con mucha anticipación, que no llevaran al sindicato a quedar acéfalo, eso se los dijimos. Sí. Pero era el capricho de una persona de seguirse ampliando de manera injustificada, y ellos también apoyaron a esa persona y simularon un congreso ahí en el salón de Bugambilia, donde no se llevó a cabo ninguna reforma de los estatutos, y después cada sábado y domingo los llamaban para que firmaron por la lana que les estaban dando, y ellos fueron los que provocaron las dos ampliaciones de Juan Ayala sin que hubiera congreso, y que la última, que era del 19 al 23, que también el tribunal había cometido la estupidez de haberla registrado, y que el presidente salió a decir que era válida, ¿sí? Y a los cuantos días ya dijo que no, que eso no era válido, que eso había sido anulado. O sea, estamos viendo que es un universo corrupto ahí. Sí. Que las cosas ilegales las transformaban y a voluntad de acuerdo al billete. O sea, son mercenarios de la aparente representación sindical. Esos son los que son. Oye, es una palabra muy correcta la que dice usted, ¿no? Mercenarios, porque en su momento le dieron la traición a Juan Ayala, ¿no? ¿Qué nos esperamos nosotros como trabajadores? Lo mismo, porque ellos ya van ratificando 2 veces que se reformara el reglamento de la caja para que no le siguieran pagando las prestaciones a los trabajadores que se jubilaran. Ellos firmaron eso y ellos mismos publicaron los pósters donde decía quiénes habían firmado, ¿no? Así es. Y uno de ellos fue Castelán, el otro fue Efraín, el ex secretario de la 2. Y ellos lo aprobaron en su momento. Entonces, ¿de qué se admiran ahora? O sea, la situación de la intervención del licenciado Joel Ayala, al no existir una representación estatutaria, los propios estatutos lo establecen, que el único, ¿sí?, tendrá la obligación, ¿sí?, de obedecer las circulares, los acuerdos, toda la normatividad que emane del Comité Ejecutivo Nacional de FEXE y o de los congresos nacionales.
Entonces, ahí está sostenido el sindicato a consecuencia de que está interviniendo FEXE. Si no, no hubiese ya nada, que no entienden estas personas. Cuando tuvieron ellos la oportunidad, que fue el día 9 de julio, para crear un organismo colegiado que se abocara a los procesos electorales del único, ¿qué fue lo que hicieron? Agotaron los tiempos por la ambición de seguir hacia adelante ellos. Bueno, entonces ellos fueron los que traicionaron a los trabajadores en ese momento para dejar al sindicato sin representación jurídica. Y así es como lo tienen ahorita. Entonces se está paliando la situación con lo del directorio, ¿sí? Ahora dicen ellos, bueno, es que al directorio, bueno, ¿y por qué no dialogan? Ellos están cobrando sus cuotas a toda madre y quincenalmente sin haber interrupciones, pero no tienen voluntad de arreglar nada. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna obligación, no han rendido ningún informe a sus bases. Tenemos una ley que fue reformada en el 1 de mayo del año próximo pasado, no, el antepasado, el 19. 1 de mayo del 19 se publicaron las reformas a la ley y que de manera indebida se acogen a las ampliaciones que permitía la Ley Federal del Trabajo, que decía que hasta 240 días, pero para la iniciativa privada. Para lo que eran los servidores públicos era muy claro, la reforma a la ley decía, entra en vigor el día de su publicación. Y el día de su publicación fue 1 de mayo del 2019. Entonces en ese momento entraba en vigor. Desde ese momento debieron ellos haber hecho las reformas estatutarias, sí, pero ¿a qué le sacaron? A que no querían ir con los trabajadores a pedirle su voto, ¿sí? Y lo único que llevaron al sindicato fue a un cochinero que ellos mismos provocaron. Pues yo no sé de qué se admiran ahorita o qué es lo que reclaman, no tienen autoridad moral para hacerlo. Y yo sí les repito, compañeros, y lo sostengo, ¿sí? Soy el único jubilado que tiene el derecho de votar y ser votado. Si les caigo mal, pues ya no es mi problema, ¿sí? Yo tengo un deber y una obligación moral con los trabajadores y con los jubilados y pensionados. Si ellos me necesitan y quieren que yo los apoye, lo haré, contra viento y marea. O sea, yo no necesito de la opinión de nadie para poder yo representarlos, ¿sí? Entonces, nada más que ellos quieran que yo los represente y estoy en la mejor disposición de hacerlo. Entonces, ese es lo que quería yo aclarar, porque se están dando muchas versiones, ¿sí? Y la única versión que debemos de ver es que no interesa el color, el nombre de esta institución, sino que respete todas y cada una de las prestaciones que tienen los trabajadores y jubilados y pensionados de la nómina 5. Si les cambian el número de nómina y todo, también vale gorro. Aquí lo que vale es el contenido. Y si el contenido es el mismo, me vale cómo se llama. También tenemos al compañero Rigoberto que quiere hacerle algunas preguntas con respecto al LIC. Rigo. Sí, licenciado, buenas tardes, compadre. Respecto a en los estatutos de la Caja, en el artículo 170 nos marca el recurso de la inconformidad, ¿sí? Que nos dicen que en el artículo 170, contra todas las resoluciones que nieguen, modifiquen, suspendan o revoquen el otorgamiento de las prestaciones a las que refiere el presente reglamento, procede a la inconformidad.
Entonces sí podemos ocupar ese artículo para la inconformidad que tenemos ante los cambios que han hecho. Por eso, pero ahí se está hablando del derecho individual de inconformarse de acuerdo a la toma que haga las autoridades de la caja. Pero en sí, ya hablando de manera colectiva, el único que puede hacerlo con personalidad jurídica es el sindicato, ¿sí? Pero el sindicato pues, no está ausente. Hay compañeros también que preguntan que están que tienen deudas hipotecarias. ¿Cómo van a pagar ellos? Si se les va a respetar el fondo de garantía. El proceso de pago va a seguir igual, el gobierno les va a seguir aplicando el descuento y ya el gobierno sabrá dónde lo pone, ¿no? Pero, no, sí, pero es diferente el de la 1 que el de la 5. ¿Por qué? Porque el de la 1, yo tengo entendido que el de la 1, al prestarle el préstamos hipotecarios, los que al fallecer la persona, el trabajador, los que se quedan con el departamento o la casa la siguen pagando. No, la siguen pagando. No, el reglamento dice que se extingue la deuda. Eso yo sabía que en la clave 5. En la clave 5 y en la clave 1, cuando fallece el trabajador, se extingue la deuda porque así lo dice el contrato del seguro que tiene y está en la escritura. Ahí dice que en el momento de que se muera el trabajador, pues se extingue la deuda. Y entra a operar el seguro. Señor Plaza, esta pregunta es concretamente para usted. Nos dicen algunos compañeros que tienen 14 meses sin recibir lo de su pensión desde enero del 2020. Con ese respecto, ¿cómo quedaría la situación con ellos? Mira, estamos preocupados por esa situación que sabemos que es lamentable y que muchos compañeros inclusive han fallecido en ese trayecto de tiempo y que pues no nada más el titular de la pensión, sino hasta sus esposas. Ha habido casos de compañeros que ya falleció tanto ellos como su pareja y pues queda ahí un vacío enorme en cuanto al derecho y el beneficio. Y sí, nosotros hemos estado al pendiente de ese tema. El mes de diciembre le pagaron a 100 compañeros de pagos de primera vez y hay un rezago de 200, 300 pagos más. O sea, sí hay muchos pagos rezagados y pendientes, pero todo lo que nos han comentado e informado es por la cuestión económica que la Secretaría de Finanzas no les libera el recurso necesario para hacer los pagos correspondientes. Entonces sí aprovecharíamos el comentario para pedirle a la jefa de gobierno y a la Secretaria de Finanzas pues libere los recursos suficientes y necesarios para cubrir esos adeudos de compañeros que están pendientes de pago del año 2019 a la fecha. Ok, señor Plaza, pues ahí está contestada la pregunta, compañeros. Tenemos al compañero Francisco Romero de Iztacalco. Francisco, ¿qué nos puedes hacer alguna pregunta al licenciado, al señor Plaza? Sí, gracias. Buenas tardes, licenciado Merino, compañero Plaza. Muy buenos compañeros. Mi nombre es Francisco Romero de la alcaldía Iztacalco. Bueno, una pregunta que sí creo que a todos los compañeros de la generación 1990, que fue la basificación masiva, que ahorita a la fecha ya cumplimos 30 años, los trabajadores, 28 las compañeras. ¿Qué va a pasar con todos nosotros que ya cumplimos con ese tiempo de servicio al desaparecer la caja? ¿Nos van a reconocer la antigüedad o vamos a empezar de cero? Yo hago esta pregunta. Si, como lo comenta usted, que a todos los que nos prestaron crédito hipotecario, préstamos a corto plazo, préstamos a línea blanca, nos van a seguir cobrando aunque desaparezca la caja. Entonces quiero pensar que así mismo nos tienen que reconocer la antigüedad. No vaya a ser como lo que intentaba hace algunos años Juan Ayala, que empezó a recorrer, no sé si recuerdan las delegaciones en ese entonces, y empezó a promover que querían que la caja se fusionara al nómina 1, ¿sí? Precisamente porque íbamos a tener mejores prestaciones, nada más. Pero ¿qué iba a pasar con nuestra antigüedad? Puesto que nuestro porcentaje para la antigüedad iba hacia la caja, no hacia el ISSSTE. Entonces ahí hubiera sido pérdida de antigüedad, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahorita ya cumplí 30 años, que por cierto no me reconocieron un año la vez pasada. Entonces ya me están robando ahí, digo así robando porque no está reconociendo un año de servicios. ¿Qué va a pasar si en este momento
cambia la nomenclatura de la caja, ¿qué va a pasar con la antigüedad? ¿Se va a reconocer? Gracias. Bueno, en primer orden, todos deben de tener sus documentos en regla. Es el primer orden. No es que vayan a desconocer. Simple y sencillamente la caja, como cualquier otra persona moral que vaya a adoptar o a subrogarse en las obligaciones de la caja, pues tiene que ser en todo, no nada más en partes, ¿sí? Lo que pasa aquí es que en aquel entonces me hablas tú de que iban a pasar a nómina 1. Ahorita no van a pasar a nómina 1, ¿sí? Simple y llanamente se va a crear un organismo que va a tener el carácter estatal. Todas las entidades federativas tienen su seguridad social, todas, ¿sí? Si tú ves las 32 leyes de carácter, perdón, sí, 31 leyes de carácter burocrático de cada entidad federativa, tienen su ley burocrática. Hoy, por tener nosotros también la misma característica que esas entidades federativas, pues vamos a asumir un gobierno de esa naturaleza. Ya tenemos la Constitución, pero no tenemos las leyes reglamentarias de esa Constitución. Entonces, en este caso, se tiene que crear también la ley reglamentaria en materia de trabajo y en materia de seguridad social, ¿sí? Ahora, eso trae como consecuencia la creación de un organismo que va a absorber todas las obligaciones que haya tenido o que tenga la caja de previsión. O sea, no tienen por qué perderse nada, ¿sí? No tiene por qué asustarse. O sea, ahorita, por ejemplo, no, es que no se van a descontar, no se van a hacer. Tienen 15 años de que no se pagan las afores de algunos trabajadores del gobierno y alguien ha protestado. El sindicato no firmó el contrato del seguro de retiro jubilatorio, que los trabajadores cuando se jubilaran de manera masiva renunciaban al seguro de retiro y no los han estado haciendo renunciar al seguro de retiro cuando ese dinero es de los trabajadores, pero tu sindicato fue el que los traicionó de esa manera. Ahí está la póliza. Mas sin embargo, también ahí sí se pasaron de gandallas lo del gobierno, porque esos son derechos irrenunciables. Y la aseguradora, ¿quién es para quedarse con esos dineros de los trabajadores? ¿Dónde está ese dinero de más de 600, 700 trabajadores que se jubilaron? Y que no fue de forma masiva, ¿sí? Aclaro. La ley establece que cuando hay liquidaciones, ¿sí? O despidos de trabajadores que excedan de más del 10% de su plantilla del patrón, entonces tendrá derecho a hacer determinadas modificaciones de pago, pero no quiere decir que a ninguno le pague, ¿sí? Y ellos ocupan ese lenguaje de lo masivo, ¿sí? Para que no les paguen el seguro de retiro, y eso es improcedente. Ahora, ¿cuándo es masivo? Cuando excede del 10% de la planilla. De la totalidad. Así es. Entonces, si tenemos nosotros una planilla de 300,000 trabajadores en el gobierno de la ciudad, ¿sí? Y se jubilaron y pensionaron, ¿qué? 5,000, 6,000, pues eso no es arriba del 10%. Por lo tanto, no tenían por qué aplicar eso. Y sí tienen que devolverle ese dinero a esos trabajadores. O sea, la situación que ha hecho el sindicato, ¿sí? No es de ahorita. Lo traemos arrastrando desde que se creó la caja. Ahora el sindicato nombra ahí un vocal, 2 vocales. Está el que es el presidente y el que es el que nombran ahí de manera unilateral el presidente, porque no lo pone el Congreso ni el Consejo de Delegados, lo pone el presidente.
¿Y qué sucede con esos vocales? Hasta antes de que entrara Hans, se rendían informes en los consejos y se decía cuál había sido los trámites que se habían generado ahí y si había fondos, si había irregularidades en los pagos, en los seguros, etcétera. Se informaba de todo. Y entonces el consejo determinaba qué hacer. Pero de 15 años para acá, no le han informado a la base absolutamente nada. Sí, señor Plaza, ¿nos comenta algo? Sí, yo quisiera comentar algo en relación al comentario que acabamos de escuchar. Tenemos casos del 2019, que ya lo comentó el señor Merino, donde dice, o sea, les negaron el derecho al pago del seguro colectivo, pero no son los únicos. Tenemos casos de 2016, 17, 18 y 19, donde ahí no era programa de retiro, y más sin en cambio hubo compañeros que por error de quienes manejaban los seguros colectivo, de vida y otros seguros en el gobierno de la Ciudad de México, les negaron el derecho al pago por confundirlos con ser de nómina 1 cuando son de nómina 5. En la nómina 1 habla de edad, en nómina 5 habla de años de servicio. Son cosas diferentes, son reglamentos diferentes, pero por un error de alguna autoridad, pues se les niega el derecho al pago a compañeros que tenemos documentos de donde le hemos estado dando seguimiento, y aquí muestro uno de ellos donde es del gobierno y es donde está la aseguradora Atlas, que en aquel entonces era, quien niega el derecho al pago por decir que el compañero era de nómina 1, cuando la realidad es que es de nómina 5 y tiene el derecho al pago que le corresponde del seguro colectivo, que es de 25,000 pesos. Estos asuntos los tenemos de hace 3 años a la fecha sin tener respuesta satisfactoria. Entonces creo yo que son errores que no son del año pasado. Tenemos errores de hace 2 o 3 años de la administración que se fue y ahora de los que llegaron, porque pues no le buscan solución a la situación. Entonces sí les pedimos, pues ahora sí, por medio de la jefa de gobierno y las autoridades que les corresponde, pues le den la información y le pongan el interés que es a cada uno de estos asuntos, porque se perjudica a un trabajador, pero también a una familia que espera tener esos recursos que por año pues se cumplieron y tuvieron el derecho de poder tener ese beneficio que hoy se les niega, ¿no? Ok. Señor Plaza, licenciado, con respecto a esto que comentan, ¿van a seguir siendo los retiros igual a los 28 años de servicio o va a ser por edad? Hasta ahorita no hay comunicación de que vaya a alterarse ninguna prestación de los trabajadores. Ahorita es la transformación de un organismo en otro y a tanta. Pero uno de los cuidados que tenemos es de que no se vayan a alterar ninguna de las prestaciones. Ahora, los trabajadores deben de estar también prestos a luchar por lo que sea suyo, porque pues nosotros podemos hablar mucho, pero si ellos no nos apoyan, pues no vamos a poder avanzar. Ok. También tenemos un comentario del señor Mauricio Mendoza, donde nos pregunta que si se va a seguir haciendo las demandas para que el tiempo extra y las guardias entren a lo que serían las pensiones como prestación. Pues sí, mientras esta situación prevalezca, nosotros seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, que es el hacer valer ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el derecho de la integración de estas prestaciones a la cuantificación de la pensión de los jubilados o pensionados. Porque el sindicato lo descuidó desde 1961, no sé por qué ahorita se sorprenden tanto, ¿no? Así es. De los perjuicios que han ocasionado. Pues muy bien, tenemos al compañero Pedro Rendón de Sistemas de Agua, que también tiene algunas preguntas que quiere realizar. Pedrito, ¿qué nos puedes decir? De antemano, licenciado, buenas tardes a todos los presentes y al público, ¿no?, que nos está escuchando. Pues yo nada más, a lo mejor mi inquietud muy fuerte es lo que mandó Joel. Él no dice que es un cambio de razón social, él dice que desaparecerá, ¿sí? Y yo siento que al decir desaparecerá, en ende, pues el reglamento de la caja se va, ¿sí? Entonces ahí hay que tener mucha atención, y no los que estamos aquí presentes. Yo digo que somos los trabajadores los que tenemos que
hacer la guerra, si es posible, para que esto se pare, porque el licenciado preocupado, y es bueno que se preocupe, ¿sí?, por lo de las prestaciones y el reglamento de la caja. Pero el señor Joel Ayala fue bien claro, ¿sí?, en decir que desaparecerá. Entonces, sabemos cómo se las gastan tanto ellos como dirigentes, como el gobierno. Entonces, nada más, yo a lo mejor podría decir, ¿y por qué no mejor inyectarle el desfalco tan grande que tiene la caja y dejarla como está? ¿Sí? Y pensar más adelante en homologar las prestaciones como las del ISSSTE, ¿sí? Pero ahorita yo creo que esto es muy delicado, muy fuerte, ¿sí? Porque mi padre es jubilado, imagínense qué va a suceder con él, qué va a suceder conmigo. Y yo esto se los manifiesto porque, a pesar de todo, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ya somos, a lo mejor adultos en el trabajo, ¿no? Yo nomás les manifiesto, acabo de cumplir 40 años de servicio, ¿sí? Y mi preocupación es esa, porque yo soy nómina 5, y yo sí creo que, gracias, licenciado, y yo sí quisiera que, si me podría contestar esta situación, de que sería mejor que el gobierno y Joel pusieran atención en eso, que le inyecten, ¿sí?, lo que se han robado, porque es eso, se lo han robado, no podemos llamarle de otra forma, que no fueron ellos, pero ellos están sentados ahorita ahí y tienen que solucionar el problema, porque si no, entonces, ¿a qué llegaron? ¿A seguir heredando? Y la herencia más grande que nos podrían dejar, si sucede esto, es que nos van a acabar como jubilados de la caja. Cámbienle la razón que quieran, acabarían con nosotros, ¿sí? Nada más yo quisiera saber si a lo mejor lo que yo estoy diciendo podría ser, licenciado, que mejor pensaran, y que los secretarios generales que andan abriendo la boquita, pues que se pongan a trabajar, porque como dice el licenciado, aunque sabemos que Joel es el único, ¿sí?, representante jurídicamente para llevar a cabo todas estas cosas, ellos deben estar atrás de él, ¿sí?, porque son 40 secciones que dependen del sindicato único, donde Joel es el interino, ¿sí?, no es el presidente del sindicato único, es el presidente de la FEPSTE. Pero lo que está haciendo, yo creo que es una verdadera porquería. Pero yo creo que, pues sí, tenemos que trabajarlo nosotros, los trabajadores, porque siempre hemos esperado que lo resuelva nuestra representación, y ya lo estamos viviendo, ya lo dijo el licenciado. 15 años arrastrando ya la caída de todas las secciones y del sindicato único. Y acabó, se dio con Juan. El licenciado mencionó lo de Bugambilias. Tuve la fortuna de estar ahí cuando nosotros tumbamos ese congreso, donde venía la reelección y ampliación de las secciones. Gracias. Gracias, Pedrito. Sí, pues yo creo que ese no es una apreciación objetiva, es una apreciación subjetiva. Si bien es cierto la palabra desaparecerá, es un tanto semánticamente hablando es fuerte, también lo es de que los derechos de los trabajadores no están sujetos al arbitrio de personas, ¿sí? Están preservados y están regulados por leyes que no han sido revocadas, no han sido derogadas. Entonces, o sea, eso sería un tanto incierto de decir que se va a desaparecer los derechos de los trabajadores. Esos ya están en una ley. No ha sido derogado, no ha sido abrogado el reglamento de la caja. Eso es lo que vamos a tratar de sostener. Pero de que tiene que cambiar la estructura y su nomenclatura y su situación, naturaleza jurídica, la tiene que cambiar.
¿Por qué razón? Porque tiene cosas de carácter constitucional que está fuera de contexto. Entonces, está actuando de manera ilegal porque está fuera de un marco jurídico que está vigente. Entonces, lo tienen que ajustar a ese marco jurídico. Y bueno, pues le tocó ahorita a la doctora Claudia y le tocó a Joel por las condiciones en que dejaron al sindicato. El sindicato no desapareció porque le echaron esa manita ahí, pero jurídicamente debió haber desaparecido. ¿Y quiénes iban a ser los afectados? No tan solo los de nómina 5, todos, porque ahí tenemos un contrato colectivo, ¿sí? Entonces, la situación esta de la caja, vuelvo a repetir, ya no se ajusta a la situación de la Constitución de la Ciudad de México. Nunca se ha ajustado a la Constitución Federal. ¿Por qué? Porque el artículo 123, apartado B, fracción 11, te habla de la seguridad social y solamente menciona una ley reglamentaria, que es la ley del ISSSTE. Y la situación de la ley reglamentaria del apartado B, que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, solamente menciona en todo su articulado al ISSSTE, nunca a la caja. ¿Sí? Los únicos que medio la mencionan por ahí es las condiciones generales de trabajo y un reglamento que es de la caja. Son las dos normas que mencionan a la caja. Condiciones generales de trabajo y su reglamento. Nada más. Está en la estructura de la ley orgánica del gobierno en la ciudad, también la menciona, ¿sí? Pero en lo que es la normatividad especializada en la materia de trabajo y seguridad social, la caja no está mencionada. ¿Sí? Nada más está la ley del ISSSTE. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que ese fenómeno que nació en 1947, pues servía de muchas cosas ahí, y entonces lo dejaron que así pasara. Y últimamente, bueno, pues estuvieron sacando préstamos, repito, yo me acuerdo que Hans hizo 2 préstamos al propio gobierno para liquidar a trabajadores que se querían jubilar y pensionar. De ahí sacaron los dineros y nunca se los regresaron. Sacaron dinero para construir un hospital aquí en el 18 de marzo para los compañeros que les gustaba el chupirul y rehabilitar en cuestión de drogas y de alcoholismo y todo, y ese hospital. Pero nunca regresaron el dinero. No construyeron el hospital, pero no regresaron el dinero. ¿Sí? Entonces digo, si nos podemos a buscarle detallitos, yo no sé, estas personas que se dicen representantes sindicales, ¿qué es lo que hablan ellos? Bueno, ahora, si son representantes sindicales, bueno, pues que tomen su papel, ¿no? Que defiendan a los trabajadores. Digo, el hecho de que se dediquen a estarnos calificando a nosotros, pues les doy gracias por el tiempo que nos permiten, ¿no? Pero nosotros, si no somos lo que ellos dicen que somos, entonces, ¿qué caso nos hacen? Esa es otra de las cosas, ¿no? Señor Plaza, ¿qué nos puede comentar también con respecto a esto? Nosotros queremos invitar a los compañeros jubilados, pensionados y activos a que estemos al pendiente de toda la información que se dé, de todos los movimientos que se hagan y que podamos en algún momento, si es necesario, manifestarnos ante la autoridad que sea para que no se afecten los derechos que ya están plasmados en los reglamentos que ya se mencionaron y que pues hagamos un frente común, un frente colectivo de todos los compañeros que no afectan a un trabajador, afectan a unas familias. Así es. Porque lo estamos viendo y diario lo vivimos con los compañeros que algunos pues ya quedaron en el tiempo activo
pues que fallecen, otros ya jubilados que también parten de esta vida y la familia, muchas de las ocasiones quedan desamparados. Hay un lapso de tiempo que cuando está uno en trámite de jubilación, la familia queda desamparada, porque si el compañero está en trámite de jubilación y no era ni activo ni era jubilado, hay algunos derechos que la autoridad le niega. Entonces yo creo que hace falta también que nos tomen en cuenta a nosotros los jubilados y pensionados para las mesas de trabajo que pretenden hacer o que ya tienen, para que sepan todo lo que está mal, que hasta hoy no se ha resuelto, que no se ha dado el interés o la atención que se debe, y que pues, somos los portadores de la voz de muchos compañeros que día con día nos manifiestan su malestar, su molestia y enojo por todo lo que no se puede resolver de la mejor manera. Igual también yo quisiera aprovechar este medio y esta oportunidad que se me da para que se tomara en cuenta a los compañeros trabajadores de la misma Cactralí. Una cosa es la administración y otra cosa son los compañeros trabajadores que también son empleados del gobierno. Hay 150 compañeros empleados del gobierno en Cactralí que no tienen representación sindical, que no tienen ningún derecho o beneficio como los que tienen los que son sindicalizados, y por lo tanto que también a esos compañeros se les reconozca, ya que algunos de ellos también han fallecido ahorita por el tema del COVID, y la familia son diferencias que hay en derechos y beneficios. Entonces, si son trabajadores del gobierno también, que se les considere igual, y que se regularice y se vea todos los temas que hay, que son muy de fondo, que tenemos antecedentes y que hemos estado tratando de hacerle notar al gobierno, donde le pedimos pues el artículo 81 bis, que tenemos compañeros que han pedido que se les otorgue ese beneficio, ya que está plasmado en las condiciones generales de trabajo, y nos contestan que está sujeto a un programa. Entonces le pedimos a la jefa de gobierno, le pedimos a la hoy titular de Capital Humano, pues simplemente en ese programa de retiro se considera el artículo 81 bis, el programa de plaza por plaza, de apoyo económico, y sabemos que muchos compañeros, como lo decía el compañero que hace un rato tomó la palabra, ya tienen 30, 40 años, algunos hasta 50, y la verdad la situación por la que están pasando ahorita es precaria, y es necesario se den esos programas para que se puedan retirar de la mejor manera, ahorita que todavía las cosas o su estado de salud le es favorable, porque en muchos casos ya compañeros que están delicados de salud no se van porque quieran, se van porque su situación de salud ya es grave y lo único que se van es a terminar los últimos días que se pueda pues, en sus hogares. Entonces sí exhortamos, invitamos a todos los compañeros a participar, a apoyar, y a la jefa de gobierno a que le ponga un poco más de atención, de interés, que sabemos que sí lo hace, pero a veces sus colaboradores no lo hacen de la misma manera, para que muchos de los temas y situaciones que aquí se comentan se puedan resolver y todos, pues así que disfrutemos de esos derechos, que son derechos que por muchos años no lo hemos ganado. Pues ahí está la invitación, compañeros, y principalmente, ¿no?, dejar claro que a final de cuentas el beneficio es para los familiares, ¿no?, que supuestamente por ello estamos trabajando, y si no nos unimos a esta lucha, pues pensemos cómo los vamos a dejar, ¿no? También con respecto a partir de cuándo entrará en funciones este nuevo organismo y quién lo manejará, licenciado señor Plaza, ¿quién nos puede informar? Pues de fechas, no nos dan fechas. Lo que yo sí les puedo decir es que estemos al pendiente. Hay muchas dudas y esperamos que la autoridad competente con sus colaboradores de la jefa de gobierno nos tengan bien informados, nos den los detalles y los pormenores de cuál va a ser el proceso. Y como le decía el señor Merino, cuenta con todo nuestro apoyo él como representante legal para hacer valer nuestros derechos a los cuales tenemos, y que con todo derecho vamos a exigir y pedir no se nos afecte a todos los que pertenecemos a la Cactralí y todos los que somos activos, jubilados y pensionados, ¿no? Ok. Cristi, ¿qué nos puedes comentar con eso respecto? Bueno, yo quiero retomar un tema, licenciado, y perdón que sea reiterativa, porque en el video pasado que usted realizó, nos dio asesoría con respecto a la UMA, pues ahorita es para mí también algo importante por preguntarle, es qué pasa en este caso que hay este cambio con la UMA para la nómina 5 o para esta nueva institución, organización, organismo que se pretende o que se está ya gestando. Entonces, sí podría ahondar en este tema. Bueno, definitivamente si la Corte está haciendo una interpretación de la normatividad preexistente y eso llega a la conclusión de que
dicha situación es constitucional, va a ser aplicado a todos los sectores de los jubilados o pensionados. Nadie se va a dejar afuera de eso. No va a haber excepciones, ¿sí? Aquí el grave problema de esto es que los propios paladines que hay ahí en las redes sociales hablan de que solamente a los trabajadores que tengan de más de 10 UMAS, que no puede ser que tengan más de 10 UMAS, tendrán 10 hasta ahí. Esos trabajadores son los únicos que van a salir afectados, aparentemente. No, los UMAS se van a aplicar a todo, entonces se van a aplicar en tus cuotas, en tus contribuciones, se van a aplicar en tus prestaciones, así como se hacía con el salario mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sí afecta, y de fondo a todos, ¿sí? Pero, bueno, pues aquí también los trabajadores, ¿dónde están? O sea, yo oigo que hay mucha molestia, todos están incómodos, pero desde su casa están protestando. Hay mucha gente, hoy por ejemplo estamos hablando de que hay pandemia, y cuántas mujeres marcharon, ¿sí? Y hay pandemia, estamos hablando de que hay pandemia, y el INE está llevando a cabo su proceso electoral de millones de gobernados que van a votar, y nosotros atrás de la puerta, ¿no? O sea, si el trabajador no sale a luchar por lo que le están quitando, pues no sé quién los va a defender. Esa es la realidad. O sea, estamos nosotros en la mejor disposición de apoyarles, pero pues si no nos respaldan, nosotros no podemos hacer mayor cosa, ¿sí? Entonces, de que va a afectar, va a afectar. En la postura de Joel en este aspecto, Joel Ayala Almeida, que es el presidente de FECSE, es no a Luma. Mas, sin embargo, ahí viene la situación de una política nacional. Él tiene la obligación de velar por las políticas nacionales, de poner los parámetros de las políticas nacionales, pero los sindicatos tienen la obligación de velar por sus representados, las secciones por sus representados. ¿Y dónde están? O sea, salen a pregonar y a decir y a criticar a las personas, pero ¿dónde están ellos haciendo su defensa? Yo me sumo con ellos si es que salen a defender a los trabajadores, ¿sí? Y si quieren los asesoro, porque yo he visto que no tienen ni idea de lo que van a salir a decir, ¿sí? Entonces, si quieren yo los asesoro. Yo no tengo nada personal con nadie, es una situación meramente de política, porque si no, pues eso se arregla de otra manera, no en lo personal, ¿sí? Eso ya es otra cosa. Entonces, es una situación de política que hemos estado viniendo observando de muchos años atrás, y que están presionando al trabajador. Entonces, pero eso no significa que si tenemos algunas diferencias de formas de pensar y todo eso, pues si ellos salen a apoyar y a defender al trabajador, pues yo estoy en la mejor disposición también de asesorarlos si quieren, y de explicarles qué es lo que se tiene que hacer, pero no saben y sí critican, o sea, pero ¿qué critican? Es lo que yo no entiendo. Los trabajadores dicen que están inconformes con todo, pero no hacemos nada. O sea, pues así yo también puedo hacer muchas cosas. Ya les aplicaron el Luma desde el 2016. ¿Y quién salió a decir algo? Ahorita lo van a aplicar porque es lo que le conviene al gobierno. Llámese como se llame. Sí, las noticias estaban diciendo cuál era el ahorro que iba a tener el gobierno nada más en este año. 60,000 millones de pesos por aplicarnos el Luma. ¿Sí?
¿Y quién ha salido a decir algo? A defenderlos, a dar la cara para defender a los trabajadores. Nadie. Entonces, bueno, pues yo no sé de qué se asustan si no hacemos nada para la defensa de esos derechos. Vuelvo a insistir, estoy en la mejor disposición de apoyar. Licenciado, señor Plaza, también nos preguntan los compañeros, ¿los préstamos personales como los de hipoteca van a ser mayores como los de nómina 1? Definitivamente sí, porque se van a homologar. Pero eso es lo que menos nos debe de interesar, estar endrogados. Lo que nos debe interesar es que nos respeten a lo que tenemos derecho. Nada más. Okay. O sea, uno de los objetivos que explicó el licenciado Joel Ayala Almeida es de que se iban a mejorar, homologar todas esas prestaciones de carácter económico con las del ISSSTE. Esa es una de las situaciones. Pero también tenemos que estar vigilantes de que no les vayan a quitar el derecho de integrar las prestaciones a su pensión, porque ya lo hicieron con la nómina 1 y nadie salió a defender a nómina 1, ni los trabajadores ni sus representaciones sindicales. Entonces yo no sé de qué se admira, ¿no? Okay. Tenemos al compañero Hugo Salinas, que también quiere hacer algunas preguntas. Hugo. Buenas tardes, soy el arquitecto Hugo Salinas. Pues, de antemano le agradezco la atención, licenciado Carlos González Merino. Y sí, me nace una inquietud. Esta inquietud es, actualmente tenemos el conocimiento de los posibles cambios entrando el nuevo organismo social integral. ¿Cuáles son esos beneficios y cuáles son los perjuicios? ¿O cuál sería la propuesta idónea de parte de suya? ¿Ha tenido algunas juntas o algunos acercamientos con algunas autoridades? Por un lado. Por otro, si es cierto que ya nos aplicaron el UMA, Unidad de Medida Actualizada, ¿sí? ¿De qué manera podemos revertir ese criterio hacia esas autoridades? Sabe bien de antemano que no tenemos o no contamos con presidente, el único, y ese sería una arbitrariedad para nosotros los trabajadores de la ciudad. Si me hace favor de contestar, licenciado. Bueno, con relación al organismo que se va a subrogar, pues puede tener cualquier denominación que le quieran dar que esté con la característica de la seguridad social. Y tendrá la obligación de asumir, no es cuestión de inteligencia, hay una ley del ISSSTE, hay una constitución federal, hay una constitución local que se refieren a lo de la seguridad social y deberá de absorber esos elementos básicos que se mencionan en esta normatividad. Y ya en lo particular, por ejemplo, en el caso del reglamento de la caja, pues le vamos a sacar lo que sea bueno para el trabajador, ¿sí? Y eso es lo que se tendrá que, como lo hicimos con la protesta de las reformas al reglamento. O sea, eran 30 y tantos artículos reformados y bueno, nos abocamos a lo que afectaba al trabajador. Ya la institución que creaba otros cargos, otras representaciones, su naturaleza jurídica, etcétera, eso ahí no nos metemos porque a nosotros nos interesa la situación de los trabajadores, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando tú tienes una representación en la caja y nunca hizo nada? Pues estás ciego, sordo y mudo porque no hablan en favor del trabajador, pero sí estiran la mano, cada mesecito estiran la mano. Entonces, van por lo que les caen y se vuelven gestores de los mismos trabajadores que están en proceso de jubilación y les cobran. Entonces, ahí están sus ganancias de ellos. Entonces, digo, eso, pues me supongo que también se va a quitar. Y a lo mejor muchos van a gritar por esa razón. Pero la situación de las prestaciones, que es lo que a mí en lo personal me interesa, es lo que debemos de estar vigilando. Y
en la caja o los trabajadores de esa nómina, que a lo mejor también les cambien el número de nómina, van a ser exclusivamente las prestaciones económicas, o sea, me refiero a los préstamos, que es lo que está ahorita afectado. Por lo demás están un poco mejor que los de nómina 1, ¿sí? Entonces, eso sería lo que hay que estar vigilante nada más, ¿sí? Y bueno, hasta donde yo he platicado con las personas que están viendo esto directamente, es en el sentido de que no se les va a afectar en ninguna prestación. Eso es lo que yo tengo, y por eso cuando a mí se me preguntó si había alguna objeción de mi parte, digo, bueno, si no afectan las prestaciones de los trabajadores, pues llámenle como quieran, ¿sí? Pero que con la garantía de que no se van a afectar las prestaciones. Ahora, yo diría que todos los trabajadores y los que estamos presentes aquí tenemos la obligación de estar ojos de visor, que no suceda, ¿sí? Y es más, lo de Luma todavía tiene su forma de revertirlo en su caso, ¿sí? Hay lo que se llama en la Constitución Federal derechos adquiridos. Cuando se habla de derechos adquiridos, es que toda aquella persona que a la fecha haya logrado tener los requisitos para preservar un derecho, pues no pueden quitárselo, aun cuando se quitara del reglamento. Ellos no podrían quitárselos porque el tribunal se los concedería, ¿sí? Entonces, ahora, tenemos que estar vigilantes como quiera, porque no tiene caso, como hay muchas otras más, que los trabajadores jubilados, pensionados, se desgastan llevando juicios para poder hacer valer su derecho ante la autoridad. ¿Y qué sucede? ¿Dónde está el sindicato? Cuando el trabajador no tiene por qué andar instrumentando juicios, ¿sí? No tiene por qué estar gastando, erogando, ¿sí? Sino simplemente automáticamente debería de darse porque así lo dispone el reglamento. Y nunca lo pelearon los secretarios generales y hoy dicen, ¿sí? Se espantan, pues no sé. Pues tenemos al señor Plaza con otras preguntas. Señor Plaza, díganos. Yo tengo aquí una inquietud de los propios compañeros jubilados, pensionados, que algunos, por medio de la demanda, ya se les hizo valer el derecho a la integración de prestaciones, el que se pueda dar un amparo para garantizar el derecho al beneficio, que ya muchos ya contamos con ese derecho y beneficio que estamos ya disfrutando. Un amparo para garantizar, hacer valer el derecho al beneficio que ya se tiene. Sí, tendrían que hacerlo de manera inmediata al sufrir la afectación, porque no podemos amarrarnos el dedo antes de cortárnoslo. Tenemos que ver la violación, el acto administrativo que viole el derecho de ese trabajador en particular o de los jubilados en general, pero ya son ellos en lo individual el que tienen que hacer valer ese derecho. Sí. Pues también tenemos al compañero Raúl Morales. Compañero, no sé, alguna pregunta que quiera con respecto. Sí, gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Mi pregunta concreta es precisamente en la incertidumbre que se ha generado y se generó de todos los trabajadores. Es en el sentido de que, bueno, que ya se está mencionando ahorita de la necesidad de la creación de la CAPTALIF por los atropellos que existían en esos momentos. Y a 60 años de su creación y operación sigue lo mismo, si no es que más. Mi pregunta es, la cuestión es de que ahorita con la desaparición, que se pretende desaparecer la CAPTALIF y iniciar con un nuevo organismo, mi pregunta sería que si con esto se acabaran ya todos esos atropellos que se han venido dando durante todos estos años, y si nosotros como trabajadores ya podemos tener una certeza y una seguridad finalmente de que todo eso va a terminar y que finalmente nuestros derechos y condiciones generales de trabajo van a ser respetadas y se va a hacer un hecho, una realidad de esto. Bueno, yo creo que lo de la corrupción y todo eso son actos de seres humanos que
hemos visto que la actitud en general del pueblo y de los que llegan dicen que no lo van a hacer, ¿sí? Y lo han hecho. Pero ahí no se puede garantizar eso, y como dicen en mi pueblo, yo no meto las manos al juego. Pero sí de la creación de un organismo que tenga un control diferente al que tienen ahorita, porque pues tienen una contraloría interna, pero pues también es complaciente de todo lo que sucede ahí. No sé si porque tengas un moche o porque también el cargo depende de ahí, ¿no? Porque son los que nombran a los titulares de los órganos de control, los nombran los mismos titulares de las instituciones. Pues ahí la verdad esa situación está muy ambigua, porque si el titular es el que nombra a esa persona le debe su nombramiento a él, y por lo tanto nunca va a actuar en contra de él. Y ahí se vuelve una complicidad. Yo creo que debe de haber una forma distinta de control de los presupuestos y de que no se desvíen los objetivos de cada uno de los renglones del presupuesto. Y eso también lo tiene que dar el propio sindicato, porque pues el ISSSTE, por ejemplo, tiene representación también de los trabajadores. Entonces lo que sucede es que si quien representa a los trabajadores se vuelve parte de esa corrupción, pues los trabajadores van a ser los fregados, y los trabajadores son los que tienen que pedir cuentas. A partir del 19 se transparentó más lo de la rendición de cuentas a los trabajadores, otra transparencia en manejo de la situación patrimonial de los sindicatos. Y a la fecha no se ha pedido un solo informe, ni tampoco se ha dado. El pretexto, la pandemia. Pero si hacen reuniones masivas para otras cosas, ¿sí? Entonces, ahí es donde no hay congruencia, ¿no? Yo decía hace poco, porque viajo en el metro también, en el metrobús, en peceras, y en el metro vas así, vas cara con cara, y dónde está la sana distancia, ¿no? Vas en el metrobús y también es lo mismo, vas en las peceras y van hasta colgados así. ¿Dónde está la sana distancia que tanto exigen las autoridades? ¿Sí? Posiblemente en el centro de trabajo sí te ponen los círculos o estas tachas que ponen ahí, y que estés ahí, y el gel y todo. Pero de ahí sales a los medios de transporte y órale, casi respira uno en la cara del otro. Entonces, eso es incongruente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está viendo todas las marchas que están haciendo de las mujeres, y no hay sana distancia ahí. Entonces, digo, está bien que protesten y que digan lo que tengan que decir, es su derecho, es su garantía constitucional, pero tenemos una pandemia que está dejando muchos muertos. Ya de mi familia se han ido como 4, y yo creo que de cada uno de nosotros hemos ya puesto nuestra cuota y seguimos en la pandemia, ¿no? Entonces, habría que tener mayor responsabilidad. ¿Okay? Licenciado, para dejarlo lo más claro posible, los beneficios más elementales con estas decisiones, ¿cuáles serían? Bueno, lo que es todo lo relativo a créditos, por ejemplo, ¿sí? Préstamos a corto, mediano plazo, lo que le llaman préstamos verde, rojo, blanco, y esto se van a adoptar por la nueva institución, o sea, una analogía del propio ISSSTE, ¿no? Okay. También entraría entonces el décimo transitorio para nosotros. Podría darse la preservación en la normatividad que se cree, que tendría que dejar determinados parámetros de preservación de los derechos de quienes están ahorita ya con derechos adquiridos. Eso es una situación previendo que pudiera haber alguna modificación, pero los derechos
deben de ser preservados para los que ya lo tienen ahorita. Así es. Señor Plaza, ¿algún comentario más que nos tenga? Pues reiterarle el apoyo de Alianza por un Futuro Mejor y todos los compañeros que nos siguen por este medio, al licenciado Carlos González Merino por su atención e interés por todos los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México y por sus familias, y que de igual forma pues cualquier acción o situación que decidamos conjuntamente en lo colectivo hacer para exigir o pelear o que prevalezcan los derechos que ya tenemos, pues que la gente participe, que los compañeros de verdad se preocupen y que nos organicemos, que nos informemos y que no nos dejemos llevar por falsos rumores o comentarios o falsas, pues ahora sí, informaciones que lejos de apoyar, desvirtúan lo que se tenga que decir o hacer. Entonces sí, yo exhorto, invito a los compañeros jubilados, pensionados activos y a sus familias a que participemos, a que unamos fuerzas y que unidos somos fuertes. En una guerra se necesita gente y sin gente pues no hay guerra. Entonces necesitamos ahora sí que el apoyo de todos y todas las compañeras que pertenecemos al gobierno, todas sus familias, para que si es necesario nos manifestemos ante el gobierno y le hagamos saber de nuestras inconformidades si así fuera necesario. Esa es la invitación que yo les hago a nombre de Alianza por un Futuro Mejor, a nombre del otro grupo, Cambio Sindical, y otros grupos más que tenemos, que la verdad nos da gusto que se interesen, se preocupen por la defensa y los derechos laborales, los cuales tenemos todos los que trabajamos en algún momento y seguimos trabajando en el gobierno. Y sobre todo, ¿no?, que ustedes dan la cara, no que como nuestros representantes que están escondidos solamente por comunicados o por otras personas, pues, difunden lo que es mentira. Pero bueno, Luz, ¿algún comentario que nos tengas? Bueno, pues nada más agradecerles a la representación que nos van a hacer en este caso, el licenciado y el señor Plaza, y sí pedirles o hacer hincapié en lo que habían comentado, cuidar mucho la preservación de los derechos laborales ya logrados, y ver que este cambio traiga también beneficios, como lo habían mencionado, mejoras en esas prestaciones, y sobre todo cuidar mucho que este desfalco que hay, ese dinero que ya no está, que no vaya a ser a costa de los trabajadores, porque eso también se tiene que cuidar bastante. ¿Cómo va a ser esa transformación? ¿Cómo se va a subsanar ese déficit que hay ahí? Y bueno, que nos indiquen la manera de participar más activamente los trabajadores en estas mesas de trabajo, y que nos indiquen cómo va a ser el proceso y nos den toda esa información a tiempo. Gracias. Gracias, Luz. Pues también tenemos al compañero Francisco Romero, que quiere dar un mensaje a ustedes, compañeros. Sí, gracias, bueno, pues sí, yo quiero hacerle un llamado a todos los compañeros activos, compañeros jubilados, que pues que estén al pendientes y que esa transmisión que está en vivo la pasen a los demás compañeros que no están dentro de los grupos, que tengan conocimiento. Tenemos que salir a la calle a manifestarnos, como dice el licenciado González Merino, porque atrás de nuestras casas nadie nos escucha. Y como ve el gobierno que no nos afecta, ellos siguen haciendo lo que quieren con nuestros derechos. Yo les hago un llamado a todos mis compañeros, trabajadores activos, que en esta situación que viene de cambio sindical de las secciones, no aceptemos la ampliación de los secretarios generales. ¿Por qué? Ya estamos viendo que nos están vendiendo, ¿sí? Por favor, no a la ampliación o a la reelección de esa gente que nos está vendiendo. No hemos tenido ninguna ganancia en esos 10, 11 años que ellos han estado como secretarios generales. Ya lo comentó el licenciado González Merino, nos han vendido y no hemos tenido ningún beneficio a nuestros bolsillos en las prestaciones. ¿Qué es lo que más queremos? ¿Que nos desaparezcan? Por favor, manifiéstense, cero ampliación, fuera los secretarios generales que ya se enriquecieron con nuestras cuotas. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Licenciado, señor Plaza, compañeros, ¿algún comentario más que quieran hacer? Pues agradecerles la atención y todo el apoyo, y como le decía el compañero Francisco, que hagan saber a los demás compañeros de esa transmisión, de esta organización que se tiene y
y que el único objetivo es mantenerlos informados y en la defensa de los derechos laborales y humanos de cada uno de los trabajadores y de sus familias. Ese es el objetivo principal, y que aprovechemos el apoyo del licenciado Merino y todo su equipo pues para seguir adelante y salir exitosos de lo que nos propongamos en la defensa de lo que ya mencionaba, nuestros derechos laborales y humanos. Muchas gracias. A ver, Hugo, ¿algún comentario? Buenas tardes, compañeros. Les habla el arquitecto Hugo Salinas de la delegación Cuauhtémoc. De antemano le agradezco al licenciado Carlos González Merino por toda la asesoría que nos brinda. Pues bien, ya lo saben, compañeros, lo que sí les pedimos es la unificación. De antemano, en el breve lapso que nos comentó el licenciado, les puedo decir que la labor que hicieron los delegados y los secretarios fue muy buena, tan buena que ninguno de ustedes se ha podido manifestar o inconformar. No sale, no se une, se quedan callados, pero a la hora de jubilados sí se ponen a llorar. ¿Sí? Les hago un recordatorio, muchachos, es el momento para poder elegir o imponernos, ¿sí? Y poder elegir a nuestro presidente. No nos quedemos callados. Ya se dieron cuenta que los secretarios y los delegados, ellos luchan por sus beneficios, mas sin embargo nosotros, los trabajadores, no lo hacemos, ¿sí? Por favor, vamos a unirnos, vamos a tratar de hacer el cambio benéfico. Un saludo muy caluroso a todos ustedes y le agradezco mucho la atención al licenciado Carlos González Merino. Muy amable por su atención. Gracias. Licenciado, también nos dicen los compañeros, señor Plaza, que si por este medio les vamos a estar informando de la situación que se venga más adelante con este nuevo cambio. Pues yo creo que es la forma en que tenemos que podernos comunicar con ellos, y en su caso, bueno, pues si ellos quieren asistir aquí a estas instalaciones, pues también lo hacemos de manera personal. Muy no bien. hay ningún problema. Ok, pues les agradecemos a la atención a todos los compañeros que se han estado conectando, que han estado preguntando, y les seguiremos informando. También les hacemos, bueno, ya está la invitación del licenciado Carlos González Merino a la representación sindical a que se venga a informar y a enterarse cómo se trabaja. Pues muchas gracias y seguimos informando. Cambios Sindicales, tu derecho, seguimos. Gracias.